confirmando si se escucha bien, si se ve bien lo que se está compartiendo. Así podemos empezar con la clase, por favor. Bueno, los mensajes son que se ve y se escucha bien, por lo tanto vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Así como se le avisó en el aula virtual, vamos a hacer un mix de la parte práctica y de la parte teórica. ¿Por qué? Porque vamos al práctico número 5, que es un práctico bastante corto, que normalmente no lo damos porque lo dejamos planteado y simplemente los puntos conflictivos. Entonces vamos a tratar de desarrollarlo ahora completo, que está referido puntualmente a lo que es prorrateo del artículo 13, y después vamos a ver en teoría los casos especiales que faltan desarrollar como para terminar toda la parte teórica. A partir de ahí vamos a continuar desarrollando los prácticos que nos van quedando del 6 en adelante. A ver qué. Ahí está. Entonces vamos a trabajar esta noche con el práctico número 5 referido a artículo 13. Antes de ir desarrollando el práctico, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a analizar es simplemente el cómputo del crédito fiscal a partir de uno de los requisitos del artículo 12, que es su afectación a las operaciones grabadas. Todos los demás requisitos referidos al nacimiento del hecho imponible para el vendedor, la regla de tope, periodo fiscal, etcétera, etcétera, ya lo vieron las clases anteriores. Desarrollaron con el contador Granada el práctico número 4, que estaban dados todos los requisitos, y ahora nos vamos a abocar únicamente a lo que es prorrateo del artículo 13. Siempre hay que tener en cuenta que primero tenemos que aplicar, vinculado con la afectación de las operaciones grabadas, lo que dice el artículo 12. ¿En qué sentido? Primero tenemos que ver si dicho insumo o servicio o bien está afectado a la obtención de una operación grabada o no. Si nosotros podemos afectarlo directamente a una operación grabada, es asignación directa. Si lo podemos afectar directamente a una operación exenta, también es afectación directa. En este caso, no se aplica artículo 13. ¿Cuándo se aplicaría entonces el artículo 13? A modo de repaso, porque obviamente ya lo vieron en extenso con el contador Villalba, toda la parte de prorrateo, pero siempre el típico caso de la farmacia. Vende productos grabados, perfumería, accesorios, etc. Vende la parte exenta, medicamentos. Si yo compro perfume para vender, estoy comprando un insumo que lo afecta a una operación grabada. Por lo tanto, ¿qué hago? Asigno directamente una operación grabada. Si yo, en cambio, compro algún bien que lo afecto a los medicamentos que están exentos, ¿qué hago? Afecto directamente por artículo 12 una operación exenta, por lo tanto no tengo derecho al cómputo del crédito fiscal. Ahora, ¿qué pasa con aquellos bienes o servicios, en especial servicios, porque los bienes es más fácil hacer una asignación que los servicios, cuando yo no puedo determinar exactamente qué proporción voy a asignar, afectar a una parte grabada y una parte exenta? Como por ejemplo, siguiendo en el caso de la farmacia, ¿qué ocurre puntualmente con la luz, teléfono, artículos de limpieza, etcétera? Yo no sé exactamente de esa luz, de ese teléfono, de esos honorarios, cuánto voy a afectar a medicamentos o a perfumería y accesorios. Si son bienes, es más fácil porque tal vez por unidades yo puedo ver qué parte va a esta línea de producción o qué parte va a la otra línea de producción. Pero en el caso de los servicios, puntualmente, no es factible. Por eso es que ahí sí, vamos a lo que es artículo 13. A ver, un segundito que
que tiene que ver puntualmente. A ver, un segundito, por favor. Ahí está, perdón. ¿Qué tiene que ver? Dice que cuando realizamos compra, importaciones definitivas, alocaciones, prestaciones de servicios que den lugar al crédito fiscal, ¿qué significa? Que cumple con todos los requisitos del artículo 12 y el único que estamos analizando, ¿cuál es? La afectación a operaciones grabadas. Entonces, cuando se destinen distintamente a operaciones grabadas, no grabadas y exentas, y su apropiación a una y otra no fuera posible, que lo que le decía de la luz, el teléfono, horarios, gastos generales, que yo no puedo saber qué unidad de medida voy a afectar a un ingreso exento, qué unidad voy a afectar a una operación grabada, dice, el cómputo solo procederá respecto de la proporción de operaciones grabadas. Bien, hasta ahí, ninguna novedad en sí. Vamos al artículo 13, ¿cómo se resuelve? ¿Qué les dice el artículo 13? Perfecto. Si usted tiene créditos fiscales que no puede asignar directamente, lo que tiene que hacer es una estimación razonable de cuál va a ser el cómputo. Una estimación razonable puede ser el porcentaje computado en el ejercicio anterior. Esa estimación, ese porcentaje estimado, yo lo voy a aplicar a todos los créditos fiscales prorrateables. No todos los créditos fiscales, universo de créditos fiscales contribuyentes. ¿Por qué? Porque algunos ya están afectados directamente a operaciones grabadas, otros están afectados directamente a operaciones exentas. Mes a mes voy a ir aplicando esos porcentajes uno por uno y voy a llegar al cierre del ejercicio o a fin de año. El artículo 53 del decreto reglamentario dice que el prorrateo que hace referencia al artículo 13 debe practicarse en función a las operaciones que surjan del balance comercial o del año calendario según se lleve anotaciones contables, balance en forma comercial o no. Se va a hacer al mes de cierre del ejercicio o al mes de diciembre. Por eso que en los prácticos, en los ejercicios que tienen el caso de operaciones grabada y no grabada, es importante saber la fecha de cierre, porque si yo estoy en un periodo intermedio, puedo, en ese caso, aplicar la estimación. Si yo estoy en el mes de cierre, ese último mes, el mes de diciembre o el de cierre del balance, voy a tener que hacer el ajuste. Por eso es importante, al momento de desarrollar el ejercicio, de resolverlo, saber qué parte, qué mes es el que cierra. No es una cuestión caprichosa, sino que, guarda, no nos vamos a olvidar de hacer el ajuste. Entonces, vamos a tener, por un lado, la suma de los créditos fiscales prorrateables, de no asignación directa, que yo no sé en qué proporción va en la parte grabada y la parte no grabada y exenta, y además voy a tener aquellos créditos fiscales que afectan directamente a operaciones grabadas y aquellos créditos fiscales que afectan directamente a operaciones exentas. En el práctico número 5, lo que vamos a tratar de resolver son todas estas cuestiones particulares. El práctico establece lo siguiente, dice, la empresa del mixto cierra su ejercicio comercial en el mes de diciembre cada año y se dedica a la venta en el mercado local y en el exterior de los siguientes productos. Un producto A exento y un producto B grabado. Se solicita determinar el crédito fiscal computable para el mes de diciembre, considerando los datos consignados en información sobre ventas realizadas durante el ejercicio irregular, iniciado el 1 de septiembre, finalizado el 31 de diciembre. Pusimos ejercicio regular de pocos meses por toda la información que vamos a ver más adelante. Fíjese que acá hay algo muy importante. Vende 2 productos. Ambos productos lo vende en el país y exporta. Un producto A que la venta en el país está exenta y un producto B que la venta en el país está grabada. No hay duda que la parte que vendemos en el país del producto A que está exento no nos da derecho al cómputo de crédito fiscal. Tampoco hay duda que la parte del producto B grabado sí nos da derecho al cómputo de crédito fiscal.
A ver, únicamente vamos a analizar la parte de afectación a operaciones grabadas. Nos olvidamos de todos los otros requisitos del artículo 12. Hoy solamente vamos a trabajar con la afectación de operaciones grabadas, afectación directa o afectación a través del prorrateo. ¿Qué pasa con las ventas al exterior de ambos productos? Con el contador Carabel vieron el régimen del artículo 43 referido a exportadores. ¿Qué dice este artículo 43? Que las personas que realizan estas operaciones al exterior podrán computar los créditos fiscales vinculados con compra, locación y prestación de servicios grabados vinculados con esas operaciones de exportación. Después, establece si lo podemos computar, compensar contra los débitos fiscales que tenga por operaciones locales, podrá pedir la devolución, podrá compensar, ese es otro tema. Lo que a nosotros nos interesa es que podrá computar contra los débitos fiscales que eventualmente tenga los créditos fiscales. Es decir, que me está diciendo que todos los créditos fiscales, que en principio nosotros podemos decir qué tratamiento tienen las exportaciones, están exentas, por lo tanto, no cumple con el requisito del artículo 12, que está afectado a operaciones grabadas, no podemos computar el crédito fiscal. Perfecto. Pero a través del régimen del artículo 43 nos está diciendo que las exportaciones están grabadas a tasa cero. ¿Por qué? Porque nos permite computar el crédito fiscal. Obviamente que si se le pregunta qué tratamiento tiene la exportación, por el artículo 8, inciso D, las exportaciones están exentas, pero por el tratamiento particular del artículo 43 sí nos permite computar el crédito fiscal. Entonces, un producto B grabado en el país, que me puedo computar el crédito fiscal por las exportaciones, ese producto B grabado en el país, también me puedo computar el crédito fiscal. Ahora, ¿qué pasa con este producto A? Exento en el país que lo exporto. Por aplicación del artículo 43, me puedo computar el crédito fiscal. Por lo tanto, a través de estas 4 operaciones, 2 en el mercado local y 2 en el exterior, vamos a ver las distintas combinaciones que se pueden dar de prorrateos con estos tipos de operaciones para ver cómo hacemos el cómputo del crédito fiscal. Entonces vamos a la determinación del crédito fiscal. ¿Qué nos dice el práctico? Compras, todas a responsable inscripto, nos aclara que todos los importes son netos. El primer punto, insumos grabados para ventas locales del producto A. Producto A está exento. Producto A está exento, vendo en el país, no tengo débito fiscal. ¿Me puedo computar el crédito fiscal? No, porque está destinado a operaciones exentas. Por lo tanto, no tengo posibilidad de cómputo. ¿Cuál es el argumento? Artículo 12, afectado a operaciones exentas. Directamente, no hay inconveniente. Vamos a la operación del punto B. Insumos grabados para exportación del producto A. El producto A está exento. Estoy comprando insumos para ese producto A exento en el país que lo estoy exportando. ¿Qué puedo hacer? A través del tratamiento del artículo 43 me voy a computar el crédito fiscal en su totalidad por la suma de 105.000. Sabemos que tenemos los importes netos, directamente le aplicamos la alícuota del 21%, porque realmente lo que queremos analizar solamente es su afectación a operaciones grabadas, no grabadas y exentas. Todos los demás requisitos del artículo 12, repito, lo dejamos de lado, lo vimos en el práctico 4, lo volvemos a ver en el artículo 6 y en todos los que siguen. Vamos a solamente centrarnos en la parte de afectación a operaciones grabadas. Seguimos. Insumos grabados para ventas locales del producto B. El producto B está grabado. 168.000 el crédito fiscal. Afectado a operaciones grabadas, computamos los 168.000. Cumple con todos los requisitos del artículo 12,
computamos los 168.000. Vamos al caso siguiente. Y acá empezamos con la cuestión de los prorrateos. Insumos grabados para ventas locales y exportación del producto A. ¿Por qué le estoy aclarando que tendremos que hacer un prorrateo específico de los 21.000 pesos del crédito fiscal? El producto A está exento. Vimos en el punto A que los insumos afectados a esas operaciones exentas no dan derecho al cómputo del crédito fiscal. Perfecto. ¿Qué pasa con la parte de exportaciones? Sí da derecho al cómputo del crédito fiscal. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo vamos a computar ese crédito fiscal, para lo cual tenemos que trabajar con un prorrateo específico sobre productos A nada más. ¿De dónde obtenemos la información para poder hacer el prorrateo? Si vamos al práctico, te van a ver que tienen un cuadrito de crédito fiscal computado en meses anteriores, no nos interesa, y al final, en la segunda hoja, les dice ventas acumuladas del mes de septiembre hasta el mes de diciembre, producto A, ventas locales, producto A, exportación, producto B, ventas locales, producto B, exportaciones. Si es un prorrateo específico referido al producto A, ¿cuál es la parte grabada, el que va al numerador? Los productos A de exportación. ¿Cuánto suma el acumulado? 5 millones. ¿Cuáles son las operaciones totales del producto A? La de exportación y las del mercado local. Entonces tenemos 5 millones, que es la parte de exportación, y 2.505.000, que son las ventas locales. Sumamos y nos da que el porcentaje de operaciones grabadas del producto A representa el 66.62%. Bien, ¿qué hacemos con ese porcentaje? Volvemos a la operación. 100.000 el neto, 21.000 el IVA. ¿Sobre qué aplicamos ese porcentaje? Sobre los 21.000. Por el artículo tiene un crédito fiscal computable 13.990,20. Un tema que no lo tenemos en este práctico, pero se lo va a presentar más adelante. ¿Qué pasa si en vez de 21.000 se equivocaron y nos facturaron 23.000 de IVA? 100.000 de neto, 23.000 de IVA. ¿Sobre qué importe vamos a aplicar el 66%? Ahí sí, primero aplicamos regla de tope. La regla de tope nos determinaría que el límite del crédito fiscal es 21.000. Sobre los 21.000 aplicamos el porcentaje. No sobre el importe facturado. Ojo, acá ya le dije que ya cumple con todos los requisitos del artículo 12. Lo que acá tenemos que ver, por lo que le estoy planteando es, nos facturaron 23. ¿Cuál es la regla de tope? 21. Sobre los 21 vamos a aplicar. Al revés, 100.000 nos facturaron 19.000 por error. Aplicamos regla de tope 21.000. ¿Sobre qué importe vamos a aplicar el porcentaje? Sobre los 19.000, que sería el crédito fiscal computable en el caso de que afectaríamos directamente a operaciones grabadas. Bueno, vamos con el punto siguiente. Insumos grabados para ventas locales y exportación del producto B. El producto B, dijimos que está grabado en el mercado local, grabado a tasa cero, pero que nos permite el cómputo del crédito fiscal por la exportación. Por lo tanto, a través del artículo 12 y el artículo 43, computamos la totalidad del crédito fiscal. Vamos, punto siguiente, insumos grabados para todas las ventas de productos A y B. Todas las ventas del producto A y B. Le pongo como aclaración, prorrateo general.
el crédito fiscal es 84.000, el que va a estar sujeto a prorrateo. ¿Por qué prorrateo general? Porque le está diciendo todas las ventas del producto A y B. Tenemos producto A que se vende en el país que está exento, que se exporta. Producto B que se vende en el país está gravado y se exporta. Entonces, es el típico caso de los gastos generales que yo no sé a qué producto va. Bueno, en este caso tenemos que hacer un prorrateo general. ¿Cómo armamos el prorrateo general? Con los 4 ingresos. Los ingresos acumulados del producto A que se vende en el país, los ingresos acumulados del producto A que se exporta, los ingresos acumulados del producto B que se vende en el país y los ingresos acumulados del producto B que se exporta. Armamos nuestra división, producto A exportación, producto B local, producto B exportación. Pero pará, nos está faltando algo, no es que falta algo. Recuerden que siempre el numerador va a lo que nos permite el cómputo del crédito fiscal, que es la parte gravada. ¿Qué es lo único que no va? El producto A que se vende en el país que está exento. El producto A que se exporta, por artículo 43 computamos. El artículo B que se vende en el país, por artículo 12 computamos. Y el B que se exporta por artículo 43. La totalidad de las operaciones y tendríamos 5 millones más 5.500 más 1.900.000 que vamos sacando de la última hojita del práctico que tienen todo el resumen. Le agregamos los 2.505.000 que corresponde a las ventas locales del producto A que no las tenemos y nos da un total de 12.400.000 sobre 14.905 el total. Quiere decir que el 83.19% de las operaciones del total de las operaciones son gravadas. ¿Qué significa? Que del total del universo de operaciones del contribuyente para este periodo 2019, a ver, el IVA tiene un periodo mensual, lo que estamos hablando de periodo es el periodo del ajuste del artículo 13, que es de enero a diciembre, persona física, y tener del primer mes al mes de cierre para los que practican balance, que puede coincidir o no con el mes de diciembre, la fecha de cierre. Volvemos. Teníamos 400.000, 84.000 de crédito fiscal, le aplicamos el porcentaje y tenemos en definitiva un crédito fiscal computable de 69.879,60. Es lo que vamos a computar en la última columna. ¿Qué más tenemos? Punto siguiente. Punto G para el práctico. Insumos grabados para ventas locales del producto A y B, 100.000 más 21.000 de IVA. Bueno, prorrateo específico. ¿Por qué? Porque las ventas locales del producto A están exentas. Las ventas locales del producto B están grabadas. ¿Por qué es específico? Porque solamente son insumos para producto A y B que vamos a vender en el país. Por lo tanto, hacemos un prorrateo específico de ventas locales del producto A y B. ¿Qué es lo único que está grabado? Las ventas locales del B, porque las ventas locales del producto A están exentas. 5.500 más los 2.500 para llegar al total de operaciones. Llegamos a un importe grabado de operaciones solamente en el mercado local del 68.71%. Teníamos los insumos por 21.000, le aplicamos este prorrateo específico al 68.71% y nos da un crédito fiscal computable de 14.429,10. Hasta ahí estamos, vamos al último puntito. H. Insumos exentos para productos A. Los productos que vendemos en el mercado están exentos. Si nosotros compramos un insumo exento, es obvio que no viene con el IVA discriminado. Entonces,
Nos olvidamos el artículo 13, nos olvidamos el artículo 12. ¿Por qué no viene discriminado? Porque está exento. Simple. Le compramos a una droguería los medicamentos, a la farmacia para vender, están exentos. Viene sin IVA. Siempre y cuando se ha ejecutado en la etapa anterior el IVA. Aplicamos para el IVA, que no está para los libros, por ejemplo, que no está el problema de la primera etapa. Entonces, ¿computamos crédito fiscal? No genera. ¿Por qué? Porque directamente, como es un insumo exento, no tiene el IVA, no cumple con los requisitos del artículo 12. No tenemos más operaciones, decimos que el total del crédito fiscal del mes de diciembre es de 434.298,90. Total del crédito fiscal. ¿Terminamos con nuestra liquidación? No, nos está faltando el último punto. ¿Cuál es? El ajuste del artículo 13. ¿Sobre qué? Fíjense que le dice créditos fiscales computados en meses anteriores por compras de insumos y bienes de uso. Tenemos operaciones referidas a los meses de octubre y noviembre. Y diciembre no, diciembre recién liquidamos. ¿Para qué vamos a aplicar en diciembre una estimación si directamente ya tenemos los porcentajes? ¿Y por qué tenemos los porcentajes? Porque es el mes de cierre, directamente. Ah, bueno, pues yo quiero aplicar la estimación. Bueno, aplicar la estimación y en el cuadro que vamos a hacer ahora, ajustalo. Trabajo el divino botón, pero si lo quieren hacer, les gusta y llena más línea, adelante. Simplemente que lo que vamos a hacer ahora es, tomamos los créditos fiscales de meses anteriores, créditos fiscales que no pudimos apropiar directamente, ojo, lo que ya apropiamos por artículo 12, a operaciones grabadas y a operaciones exentas no se toca. Olvídalo, obviamente. Vamos a ver cómo se hace el ajuste al artículo 13. ¿Qué es lo que nos decía el artículo 13 propiamente? Que a estos créditos fiscales que nos podemos asignar directamente a operaciones grabadas y no grabadas, le aplicamos el porcentaje de operaciones grabadas que surge de consignar todas las operaciones del ejercicio grabadas, no grabadas y exentas, del ejercicio ya sea de enero a diciembre, para los que no practican balance comercial, y al mes, los 12 meses hasta el mes de cierre, para los que sí practican balance en forma comercial, ese porcentaje le vamos a aplicar y ajustar a todos los créditos fiscales. Quiere decir que si todos los meses nosotros tenemos el detalle de créditos fiscales prorrateables, que computamos porque tenemos la información de cuál es el crédito fiscal facturado. Regla de tope porque lo tuvimos que utilizar también para aplicar ese porcentaje que estimamos y cuál fue el crédito fiscal computado por esos créditos fiscales prorrateables en el mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre que estamos ahora. Tenemos esa información, lo que tenemos que armar una planilla y agregarle 2 columnas. La del crédito fiscal computable, que vamos a ver cómo lo obtenemos, y la diferencia. Diferencia que puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿En base a qué? A lo que es el computable, lo que nos deberíamos ver computado y lo que nos computamos en realidad. Vamos para el primer mes, octubre. Tenemos crédito fiscal facturado 88.000. El computado 67.000. Dice, insumo para ventas locales del producto A, local y que se exporta. ¿Cómo sacamos el crédito fiscal computable? Ahí tenemos la llamada 1 y le aplicamos el prorrateo específico que teníamos del 66.62%. Que era el prorrateo específico del producto A. A ese le aplicamos, ese porcentaje le aplicamos a los 88.000. Nos da 58.625,60. ¿Cuánto nos computamos? 67. ¿Cuánto nos deberíamos haber computado? 58. Esa diferencia de 8.374,40 determina un importe a favor del fisco. Yo simplemente lo pongo negativo por una cuestión de la resta, como lo hago, después lo quieren hacer esa diferencia en 2 columnas a favor del fisco del contribuyente, lo hacen, no hay ningún problema, simplemente tenemos que llegar, obviamente,
al mismo resultado. O sea, esa última columna, si la quieren abrir en dos, lo hacen conforme a lo que les resulte más cómodo a cada uno, o lo que menos lugar a duda le puede dar. Vamos al siguiente punto, noviembre. Insumo para ventas locales del producto A y B. Producto A exento, producto B grabado. 77 el crédito fiscal, 72 el computado. ¿Cuánto nos tendríamos que haber computado? 77.000 por el prorrateo específico de las ventas locales del producto A y B, que el 68.71% nos da 52.906,70. Bien. Computamos 72. Nos tendríamos que haber computado, ¿cuánto? 52. Esa diferencia 19.093,30 significa que nos computamos de más ese importe. Seguimos con el siguiente crédito. Producto A, insumos para el producto A. 14.700 el crédito fiscal, 13.000 lo computado. Producto A que se vende en el país, producto A que se exporta. Lo que se vende en el país está exento, lo que se exporta está grabado. Es igual que la primera operación que hicimos. Sobre los 14.700 le aplicamos el 66.62%, nos da 9.793,14, nos computamos 13.000, o sea que en definitiva nos terminamos computando de más 3.206,86. Seguimos que hasta ahora le tenemos que devolver al fisco ese dinero. Noviembre. Insumos, perdón, son bienes de uso, no eran insumos. Bienes de uso para el producto A y B local y que se exporta. Y quiere decir que para los 4 productos. El producto A que se vende en el país y se exporta, el producto B que se vende en el país y se exporta. 18.480 es el crédito fiscal, nos computamos 9.250, le aplicamos el 83.19%, que es el porcentaje de operaciones grabados en el universo de operaciones, que es 83.19 de las 4 operaciones, 2 del producto A y 2 del producto B, nos da un crédito fiscal computable de 15.373. ¿Cuánto nos computamos? 9.250. Quiere decir que nos computamos de menos. Ahora, esa diferencia de 6.123,51 es a favor de ¿quién? Del contribuyente. No tenemos más operaciones. Tenemos acá, en el práctico ya no tenemos más información. Por lo tanto, sumamos y llegamos a la conclusión que le estamos debiendo, entre comillas, al fisco 24.551,05. ¿Por qué entre comillas? Porque vamos a ver la declaración jurada, si en definitiva nos queda a pagar o no. Bueno, va a formar parte del importe a pagar o va a formar parte del importe a favor. Un tema muy importante. ¿En qué parte de la declaración jurada del F2002 lo voy a informar? ¿Forma parte del primer párrafo del artículo 24 o del segundo párrafo? ¿Es un saldo técnico o un saldo de libre disponibilidad? Bueno, forma parte del saldo técnico. Ustedes cuando carguen esa información en el aplicativo, en la página de la AFIP, le da la posibilidad de informar si es a favor del fisco o a favor del contribuyente. Si es a favor del fisco, jugaría como un débito fiscal más. Eso está claramente separado la información, pero hagamos cuenta que es un débito fiscal más, y si es a favor del contribuyente, sería como un crédito fiscal más. En definitiva, por las operaciones que tuvimos en este mes de diciembre, el crédito fiscal, por eso le pongo a favor del contribuyente, a favor del fisco. Crédito fiscal que deducimos de todas las operaciones que vamos a tener en el mercado local es de 434.298,90. Y el crédito fiscal que surge del prorrateo del artículo 13 es de 24.551,30.
0,5. Ahí terminamos nuestro práctico número 5. Mientras voy preparando la otra parte de teoría, que vamos a hacer un cambio, dejamos la parte práctica, vamos a empezar con los casos especiales. Si tienen alguna duda, lo pueden ir haciendo, que los profesores le van a ir contestando estas dudas referido al práctico, y después vemos las dudas con respecto a la otra parte de lo que vamos a ver de teoría. Un segundito y seguimos. Bueno, vamos. Ahora sí, perdón. Vamos a ver sobre la base de la bolilla número 8 los casos especiales previstos en el programa. Una preguntita, ¿me escuchan? Porque yo silencié y volví a poner el micrófono. Simplemente 2 o 3 que me confirmen si se sigue escuchando. Bien, gracias. ¿En qué consiste estos casos especiales? Vamos a arrancar con el caso puntual de empresas constructoras. Cuando hablamos de empresas constructoras, vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con el artículo 3, inciso B. Obras sobre inmuebles propios. Todo lo que es el régimen de empresa constructora en particular, todo lo que es objeto, sujeto, hecho, base, etcétera, alícuotas, ya lo vieron. Cuando en teoría vieron la parte de objeto del artículo 1, 2 y 3, el artículo 4, el artículo 5, 10, la parte de alícuota en el 28, sí o sí la parte de obra sobre inmueble propio y obra sobre inmueble ajeno se vio. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer ahora, porque es un régimen muy particular, es analizar todo lo que es objeto, sujeto, vinculado específicamente y a modo de repaso con este régimen en particular, que sí agrega algunas cuestiones particulares. Régimen que agrega algunas cuestiones de excepciones a lo que son los principios generales, que es lo que vamos a analizar. Cuando vamos al artículo 1, referido a objeto del impuesto, en el inciso B dice obra, locación y prestación de servicios realizadas en el país,
realizadas en el país que estén incluidos en el artículo 3. Si vamos al artículo 3, vamos a la parte de trabajo y obras, en el inciso A dice trabajos realizados directamente a través de terceros sobre inmueble ajeno. Y se da las construcciones de cualquier naturaleza, obras civiles, comerciales, industriales, reparaciones, trabajo de mantenimiento y conservación. Con la aclaración de que son trabajos sobre inmueble ajeno. El inciso B es el que vamos a desarrollar como empresa constructora, que está referido a obras sobre inmuebles propios. Por eso vamos a ir desmenuzando los distintos conceptos y vamos a comenzar con la parte de objeto. Artículo 3, inciso B. Obras realizadas directamente a través de terceros sobre inmueble propio. Y ahí tenemos 3 cuestiones importantes a analizar. Obras directamente a través de tercero sobre inmueble propio. Vamos a analizar lo que es obra en especial, porque directamente a través de tercero y sobre inmueble propio no hay mucha cuestión. ¿Qué nos dice el artículo 4 al concepto de obra? Y acá hay que prestar mucha atención en lo siguiente. Si yo tengo un inmueble, le hago un trabajo de pintura, pinto el frente, pinto los dormitorios, ¿encuadra por el inciso A o el inciso del artículo 3? Pintura, ¿y qué es pintura? Un trabajo de mantenimiento, pero es igual a obra. Y ahí es lo que tenemos que ver y analizar. ¿Qué es lo que define el artículo 4 del decreto reglamentario sobre obra? Porque es lo que nos va a dar la variable para poder analizar si en definitiva quedamos encuadrados por el inciso A o por el inciso B del artículo 3. ¿Qué nos está diciendo este artículo 4? Dice, a los efectos de lo dispuesto en el inciso B del artículo 3, se entenderá por obra aquellas mejoras, construcciones, ampliaciones, instalaciones que de acuerdo con los códigos de edificación están sujetos a denuncia. ¿Pero qué obra? Construcción, ampliación está sujeto a denuncia. Aquellas que son, por ejemplo, nuevas, tengo el terreno, empiezo a construir, o aquellas que hago una modificación sobre lo que está actual. ¿Y a qué me refiero? A los planos. Si usted va a comenzar una obra nueva, una torre de edificio, primero tiene que presentar los planos, la parte civil, de la parte eléctrica, de la parte de cloacal, la parte de cañería, etcétera. ¿Para qué? Para que la municipalidad de la Dirección de Obras Privadas lo apruebe. Tienen que analizar si los planos están conformes a las normas de edificación, lo apruebe y comenzamos con la construcción. Sí, pero yo ya tengo mi casa, le quiero agregar en la planta alta un dormitorio y un baño. ¿Es obra o es trabajo? ¿Modifico el plano? Sí, el plano original que lo tengo se modifica. Por lo tanto, para poder realizar esa obra yo necesito autorización. Si necesito autorización, quedó encuadrado en lo dispuesto en el artículo 4. Por ende, es obra. Ojo, todavía no definimos al sujeto. Hay una palabra mágica que es lucro que todavía no la analizamos. Si en la vivienda de cada uno usted le agregan un ambiente que modifica, no significa que sea una empresa constructora. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todavía el artículo 4. Lo que estamos analizando nada más es si encuadra en el concepto de obra o no. Se encuadra en el artículo 4 o no. ¿Qué más? El artículo 3, inciso B, nos decía obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio.
Hay dos excepciones a esa gravabilidad de obras. ¿Cuáles son? Una que está dispuesto en la ley, en el artículo 2. El artículo 2, inciso A, define el concepto de venta de cosas muebles. Toda transferencia a título oneroso que implique la transmisión de dominio de cosas muebles, y ahí nos da, entre paréntesis, permutación en pago, la parte de que podemos aportar a la sociedad, etc. Excepto la expropiación. Quiere decir que si nos expropian una obra y nosotros somos sujetos, eso no está grabado. Esa expropiación no está grabada. ¿Por qué? Porque el artículo 2, inciso A, así lo determina. ¿Cuál es la otra excepción? La que está dispuesta en el artículo 5 del decreto reglamentario, con ciertas condiciones. El artículo 5 del decreto le dice que no se encuentra alcanzado por el impuesto las ventas a que hace referencia el inciso B del artículo 3 de la ley, realizado por los sujetos, obviamente, del inciso D del artículo 4, que son los sujetos, cuando con un lazo continuo o discontinuo de 3 años, dichas obras hubieran estado sujetos a un contrato de locación, usufructo, habitación o anticresis. Bien, yo lo tengo arrendado por un lapso continuo o discontinuo, esas obras. Quiere decir, por ejemplo, construí un edificio de 4 pisos. Lo construí para vender. Me doy cuenta que no es el momento de vender, el mercado no está para vender, o directamente me parece que está para quedarme con la inversión. No la voy a vender, la voy a sostener, pero lo voy a alquilar para tener ingreso. Si yo lo alquilo continuo, discontinuo por 3 años y después lo vendo, ahí se produce algo muy importante, que es la no gravabilidad. Pero la ley, en este caso el decreto, la norma nos dice que debemos reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado. ¿Y cuál es el crédito fiscal? Y bueno, muy fácil. Todos los insumos, todo lo que yo gasté, que activé al costo de la obra, que me generó crédito fiscal, porque voy a tener también activado, por ejemplo, sueldos y cargas sociales que no me genere crédito fiscal, más allá del decreto 814, todo lo que me generó crédito fiscal lo voy a tener que reintegrar en el momento que yo venda. Lo importante acá tener en cuenta que de la excepción es que no está grabado. Es muy diferente reintegrar todos los créditos fiscales oportunamente computados que tener que tributar en función al valor actual del inmueble al momento que lo estoy enajenando. Por eso es importante tener en cuenta y analizar, en el caso que se le presenta alguna operación, si cumple con el requisito de los 3 años, 36 meses, que hubiera estado alquilado alguno de estos tipos de contratos, forma continua o discontinua. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta gravabilidad? Primero, lo que está definido en el artículo 3, inciso B, obra. Ya vimos la definición en el artículo 4 del decreto reglamentario. ¿Qué más? Directamente a través de tercero y sobre inmueble propio. Bien, definido, ¿qué cosa? El objeto. Hasta ahora nos salimos de objeto. Vamos a la parte de sujeto. ¿Qué artículo es el que nos define cuáles son los sujetos del impuesto? Artículo 4. ¿Cuál es el inciso que nos define el concepto de empresa constructora? Inciso D. El artículo 4, inciso D, dice, son sujetos a aquellas empresas constructoras que realicen las obras que hace referencia al inciso B del artículo 3, cualquiera sea la forma jurídica que se hayan organizado, incluido las unipersonales, y se entenderá que revisten ese carácter de empresas constructoras las que directamente
o a través de tercero, realicen esas obras con el ánimo de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta total o parcial del inmueble. Artículo 4, inciso D. Y acá aparece la palabra mágica, lucro. Empresa constructora, cualquier forma jurídica, ánimo de lucro. Bien. ¿Cómo aplicamos esa palabra lucro a lo que estamos analizando? ¿Cómo yo sé si hay ánimo de lucro? Sencillo. Construimos una vivienda. Destino, casa habitación. ¿Para qué la construyo? Para habitarla con mi familia. ¿Tengo ánimo de lucro? No. ¿La vendo? Está fuera del objeto. ¿Por qué? Porque no soy sujeto, al no ser sujeto directamente, para este caso en particular, no soy empresa constructora. Si bien es obra, pero no encuadra como sujeto, la venta no está dentro del ámbito de aplicación del tributo. Tengo unos pesitos, digo, bueno, voy a construir unos locales comerciales. ¿Para qué? Para vender. Perfecto. ¿Hay ánimo de lucro? Sí. ¿Lo construí para qué? Para vender. Por lo tanto, cuando se produzca la enajenación, voy a estar en el objeto y por el inciso del artículo 4 voy a estar alcanzado por la operación. Después tenemos una cuestión en particular que ahora la vemos que tiene que ver con la venta de activos fijos afectados a las operaciones grabadas. ¿Pero qué es un activo fijo afectado a operación grabada? Son aquellos inmuebles que construimos sobre inmueble propio directamente a través de tercero, por ejemplo, para oficina, para depósito, para nuestra fábrica. ¿Qué pasa cuando vendemos? Que oportunamente nos fuimos computando los créditos fiscales. Entonces, venta por una empresa constructora está grabado por sí misma. Artículo 4, inciso D. ¿Qué pasa por la venta que realizamos por cualquier empresa? Artículo 11. Una cuestión que siempre se presenta a la duda. Lo que plantea el artículo 11 tiene que ver con la venta de activos fijos, de inversiones, de bienes de uso. No tiene que ver con la parte de bienes de cambio. La parte de bienes de cambio a lo sumo está encuadrado también por el artículo 5 de los 3 años, por los 10 años que vamos a ver ahora, está referido a los inmuebles afectados a la actividad, no como bien de cambio, sino como bien de uso. ¿Qué nos dice este artículo 11? Dice asimismo, cuando se desafecte o se transfieran de la actividad grabada obras que hace referencia al artículo 4, inciso D, realizado por el sujeto pasivo directamente o a través de tercero, que no hubiera generado el cómputo del artículo 12 conforme, el cómputo del crédito fiscal conforme al artículo 12, la venta no va a estar grabada. O sea que la venta de ese activo fijo que me computé conforme al artículo 12 del crédito fiscal no está grabada. Pero si entre la fecha de afectación, construcción o de transferencia o desafectación no transcurren más de 10 años, debo reintegrar el crédito fiscal oportunamente computado. Si entre la fecha de afectación, de cómputo del crédito fiscal, entre la de transferencia y desafectación pasa más de 10 años, no está grabado y no tengo que reintegrar crédito fiscal alguno. Entonces, ojo a tener en cuenta con ese tema. Estamos hablando del activo fijo, no estamos hablando de otras cuestiones. Nos computamos los créditos fiscales conforme al artículo 12. Podrá haber estado sujeto a prorrateo o no, pero aplicamos artículo 12 y eventualmente puede hacer artículo 13.
lo desafectamos, lo vendemos, transcurrió menos de 10 años, reintegramos el crédito fiscal, no está grabado. Transcurrió más de 10 años, no está grabado, ni tampoco reintegramos crédito fiscal alguno. Bien, cambiamos de tema. ¿Cuándo nace la obligación tributaria para el caso de obras? Y en este caso, vamos al inciso del artículo 5, que tiene que ver con la transmisión de dominio a título oneroso. ¿Qué nos dice el artículo 5, inciso E? Es transferencia a título oneroso, entendiéndose que esto tiene lugar cuando se produce la escritura traslativa de dominio o otorgamos la posesión con un boleto, lo que sea anterior. Generalmente con la transferencia, con la escritura nosotros estamos otorgando la posesión. Recuerde que en los contratos de locación nosotros otorgamos la tenencia. Cuando transferimos, otorgamos la posesión. Si nosotros hacemos un boleto de compra-venta y establecemos que al momento de firmarse la escritura y cancelarse el saldo o pagarse todo el saldo, otorgamos la posesión, ahí nace el hecho imponible. ¿Por qué? Porque ahí se produce la transmisión de dominio a título oneroso. En algunos otros casos, con el boleto, hacemos referencia a que otorgamos la posesión porque nos cancela el total del saldo, ahí van a ser el hecho imponible. Ahora, como todo principio general, escritura o posesión, el que sea anterior, hay excepciones. Excepciones, por ejemplo, en la ley y en el decreto reglamentario artículo 26. En la ley, ¿cuál es? Ventas judiciales, ventas por subasta pública. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Con el auto de aprobación de remate del juzgado. Son remates de obra, en este caso de inmuebles que tienen la parte de obra nuestra que está grabada. Cuando queda firme el auto de aprobación del remate, nace el hecho imponible. O sea, nos vamos un poquitito afuera de lo que tiene que ver con el principio general. Y, por otro lado, la otra excepción está referida a los consorcios definidos en el artículo 26 del decreto. Dice, a los efectos del inciso del artículo 5 y del inciso del artículo 4, en el caso de propietarios, consorcios de inmuebles organizados como sociedades civiles o comerciales que realizan la obra en el inciso B del artículo 3, el hecho imponible se configurará con el acto de adjudicación de cada unidad. O sea que en este caso son las dos excepciones. Excepciones al hecho imponible. Teníamos excepción a la gravabilidad del objeto, la expropiación. La otra excepción tenía que ver con lo definido en el artículo 5 del decreto. Teníamos la otra excepción que tenía, no excepción, sino que la venta que realiza una empresa que no es constructora de su activo fijo por el artículo 11. Entonces acá tenemos también las excepciones, que es lo que en definitiva queremos hacer con esta clase especial, ir juntando los principios generales y excepciones de cada uno de los conceptos de objeto, sujeto, base, etc. Entonces acá tenemos presente las dos excepciones. ¿Qué más con respecto a hecho imponible? Vamos al artículo 25 del decreto, que tiene que ver con señas. Si ustedes recuerdan, en el último párrafo del artículo 5 de la ley le dice, cuando se reciban señas o anticipo que congelen precio, van a ser el hecho imponible en el momento en que se reciban tales señas. Señas o anticipo congelen precio. Cuando vimos el práctico, y obviamente cuando vieron la parte teórica, se le aclara que está referido a venta de bienes. ¿Por qué? Porque el inciso del artículo 5, cuando hace referencia al precio, dice percepción total o parcial. Entonces, si yo cobro parcialmente o totalmente, no me interesa si congela o no precio. ¿Por qué? Porque en definitiva está dado para la parte de bienes, que es la factura o la entrega, el que sea anterior. También va al artículo 6, pero en este caso, puntualmente la parte de anticipo va para bienes. ¿Qué pasa cuando
Estoy construyendo, pacto con el cliente, mira, me pagas 3 anticipos, el saldo al momento que te entrego la unidad. ¿Qué pasa con esos anticipos? ¿Qué dice el artículo 25? Dice, cuando la seña anticipo congele precio, a que se refiere el último párrafo del artículo 5, correspondan a obras realizadas directamente tercero sobre inmueble propio, el hecho imponible se va a perfeccionar sobre la totalidad de dichos pagos. Bien, ¿qué significa? Tuve un anticipo de 100.000, sobre los 100.000 voy a pagar el IVA. Pero ¿cómo me juega con la base imponible? Ahora vemos. Simplemente lo que queremos analizar es el hecho imponible. Vimos que según el artículo 5, el hecho imponible nacía ¿en qué momento? La transmisión de dominio a título oneroso. Acá simplemente lo que estamos cobrando es un concepto financiero. Entonces, por ese anticipo congela precio, nace el hecho imponible. A su vez, el segundo párrafo de este decreto nos dice que, no obstante, cuando el contribuyente considere que esas anticipos equivalen a la proporción de obra atribuible a lo pactado, puede, a través de todo un procedimiento que establece la FIP, no ingresar más el IVA de las señas. ¿Por qué? Porque ya llegó al límite de la parte de obra que va a ingresar. La parte de obra que ahora la vamos a ver por artículo 10. Simplemente lo que decimos es, por la seña nace el hecho imponible por la totalidad, y además, cuando el contribuyente considera que el IVA abonado por esa seña ya cubre la totalidad del IVA de la obra que vamos a estimar que vamos a tener, a través del mecanismo que establece la FIP, pedimos no ingresar más el IVA sobre esos anticipos. Otra cuestión que tiene que ver con el leasing, según la ley de IVA, no la ley de leasing, que después la vamos a ver como caso especial, como excepción. En el artículo 5 le dice, en el segundo párrafo del inciso E, cuando la realidad económica indique que esas operaciones de locación de inmueble con opción a compra son ventas encubiertas, cuando la realidad económica indique que son ventas y no un leasing, el hecho imponible va a nacer por la totalidad, o sea, locación más opción, al momento de otorgarse la tenencia. Y guarda con este tema porque yo lo había aclarado, que en el nacimiento del hecho imponible era la escritura o posesión que sea anterior. Con la escritura otorgamos la posesión, con el contrato de alquiler otorgamos la tenencia. Si nosotros hacemos un leasing, que tenemos dos partes, la parte de la locación y la parte de la opción. La parte de la locación lo que hacemos es entregar la tenencia de un inmueble por una X cantidad de tiempo a cambio de un precio, que es el alquiler. Al momento de que ejerce la opción, recién ahí se va a producir la transmisión de dominio, la posesión. Entonces, si se da la parte de la realidad económica según la ley de IVA en la parte de leasing, nace el hecho imponible con la tenencia. Definitiva, antes de ir a base imponible, tengamos presente el principio general de hecho imponible y cada una de las excepciones. Vamos al artículo 10. ¿Cómo se define la base imponible? La base imponible para obra se define de una manera muy simple. El precio neto, o sea, la parte atribuible a obra, será la proporción que las partes pacten para la obra. Pero, bueno, entonces la obra va a ser el 1% y terreno el 99% si no pagamos IVA. Perfecto, hacelo. Pero tened presente que la misma ley a continuación establece límites. Entonces, ¿cuál es la base imponible? El precio neto que surge de la proporción atribuible a la obra entre las partes. Perfecto. ¿Cuál es el límite
que dicha proporción no podrá ser inferior a ¿qué? Al respectivo avalúo fiscal. Y ahí olvídense del 99% del terreno. ¿Qué dice el avalúo? 80%, bueno, menos de 80% no van a tener. Si pactaron más, será el importe. Bueno, pero es una obra nueva, no tengo avalúo. Todavía renta en la parte de catastro, no determinó cuál es el avalúo, cuál es la parte de terreno y la parte de obra. ¿Qué es lo que aplico? Costos según ganancias. Entonces, primero, en la proporción atribuible a la obra, tope mínimo, avalúo fiscal o costos según ganancias. ¿Cómo determino los costos? El costo de obra sobre el costo total, obra más terreno. Si yo tengo la proporción, tengo el avalúo y tengo los costos de ganancia, el convenido, ¿con cuál lo comparo? ¿Con el que más me conviene el avalúo o el costo? No. Siempre se compara con el avalúo. En su defecto que no tengan el avalúo, ahí sí van a aplicar la parte de costos. ¿Qué más con respecto a base imponible? ¿Qué pasa con anticipos recibidos con anticipación? Por el 25 del decreto, ¿qué vimos? Que cuando se reciban señas anticipos que congelen precio, el hecho imponible van a ser por la totalidad en la medida que congele precio. Perfecto. ¿Qué dice el artículo 45 del decreto reglamentario? Dice en los casos del artículo 10, cuando se hayan recibido señas anticipo que congelen precio conforme al artículo 5, el último párrafo del artículo 5, los mismos deben afectarse íntegramente a la parte de obra. Quiere decir que no tenemos que sacar la proporción ni aplicar la proporción del convenido ni el avalúo. Obviamente no la vamos a tener porque son anticipos y aparte todavía no nació el hecho imponible. Lo afectamos a la totalidad a obra. Si la afectamos con la totalidad a obra, después oportunamente lo podremos computar de la base imponible, descontar de la base imponible al momento de nacimiento del hecho imponible. Lo importante es que por el 25 y el 45 del decreto, esos anticipos recibidos con anticipación se imputan la totalidad a obra. Hay otros conceptos más con respecto a base imponible. ¿Qué pasa con pagos diferidos o fuera de término? Y acá tenemos que diferenciar dos cuestiones. Si nosotros pactamos el pago diferido o financiado de la obra una vez que nació el hecho imponible, decimos, está bien, son 3 anticipos del 10% cada uno, un 50% al momento de nacimiento del hecho imponible cuando traigo el inmueble y el 20% te lo financio a 24 cuotas con intereses. Esas 24 cuotas que tienen intereses, lo que nos dice el artículo 10 es que esos intereses, actualizaciones, etcétera, no forman parte del precio neto grabado. No forman parte del precio neto grabado al momento del nacimiento del hecho imponible. Entonces, ¿esos intereses están exentos? ¿No están grabados? No. Esos intereses están grabados por hecho imponible autónomo. Van a ser el hecho imponible al momento del vencimiento de la percepción cada uno de los meses como un componente financiero. Lo importante es que nosotros estamos parados en el momento cero, nace el hecho imponible, tenemos lo sucedido con los anticipos y tenemos lo que pasa de acá con las cuotas en el caso que se financia. Obviamente que la parte de capital que yo estoy financiando, nos olvidamos, pues ya forma parte de la base. Lo que estamos analizando, ¿qué pasa con los intereses? No forman parte de la base al momento del nacimiento del hecho imponible y van a estar grabados por sí mismos. Salvo que esos intereses estén referidos a anticipos. Intereses ingresados fuera de término
pero intereses por anticipo ingresado fuera de término, nosotros pactamos que los días 10 me tenía que pagar, pagó el día 20, tanto de intereses. Bueno, esos intereses referidos a esos anticipos sí forman parte de la base imponible. Están en el artículo 10. Ya lo vieron, con el contador Villalba desarrolló la parte del artículo 10, hizo referencia a esta parte. Simplemente lo que hacemos ahora es juntarlo y por ahí separar lo que es la parte de anticipo y la parte de financiación. Entonces tengan presente que los intereses en general de financiación del precio de venta no forman parte de la base. Si están referidos a anticipos, sí forman parte de la base imponible. ¿Cuál es la forma de cálculo de la proporción y del IVA? El precio neto convenido, que es la proporción, más los accesorios por mora, es el precio neto. O sea, la parte del precio convenido, más los anticipos por mora, financiación de los intereses, si es que tenemos, es el precio neto. ¿El IVA a qué es igual? Al precio neto, la proporción de obra por la alícuota. Hasta ahí, una fórmula simple. El problema es cuando tenemos el IVA dentro del precio total, que a su vez tenemos la parte dura y la parte de terreno. Por eso es lo que tenemos que ver cómo lo vamos a trabajar. La proporción de obra, ¿cómo la sacamos? Sencillo. Convenido entre las partes, no puede ser inferior a la parte de avalúo o los costos según ganancia y le aplicamos las respectivas alícuotas. Puntualmente con el tema de alícuotas, que ya lo vieron en el artículo 28. Tenemos como criterio general, como alícuota general, la del 21%. Vieron que hay algunos casos que se eleva al 27% para determinados servicios públicos y hay determinada reducción de alícuota para determinados bienes y servicios. En el inciso C, puntualmente, dice que estarán alcanzados por alícuota reducida al 10,5%, al 50% de la general, los hechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3 destinados a vivienda y los hechos imponibles previstos en el inciso B del artículo 3, destinados a vivienda. Si están destinados a vivienda, está agravado al 10,5%. A ver, un segundito, por favor. Perfecto. Si está agravado, si está destinado a vivienda, 10,5%. Si es resto de operaciones, al 21%. Además, hay un tema que también ya lo vieron, que es el decreto 1230, que lo que en definitiva nos hace es ampliar el concepto de lo que es vivienda, o sea, qué es lo que está alcanzado al 10,5%. Tenemos casos puntuales, por ejemplo, vendemos un departamento con la cochera y baulera. Si lo vendemos en forma conjunta, todo está grabado al 10,5%. Si vendemos solo la cochera, no es vivienda, está grabado al 21%. Construimos y vendemos locales comerciales, está grabado al 21%. Y lo que por ahí amplía, y es muy interesante este decreto, en el caso de, por ejemplo, el INPRODA, las empresas que construyen barrios, que incluyen las calles, la red cloacal, el tendido eléctrico, las viviendas, la plaza, la iglesia, la escuela, etc. Lo único que está alcanzado el 10,5% es la vivienda con destino a casa habitación. El resto está alcanzado a la alícuota general. Esto es lo que, de alguna manera, la norma le está aclarando. Este decreto 1230. Yo les recomiendo que, aparte de lo que establece el artículo 28, lo lean, lo analicen, porque le puede ayudar bastante a sacar las dudas de lo que es 10,5% o 21%, en especial lo que son ventas conjuntas de unidades adicionales, como son las cocheras, las bauleras con el departamento. Si yo vendo todo junto, vendo por separado. Una empresa constructora, si me construí
un barrio, pero me pidieron, aparte de las casas, una escuela. Pero, a ver, está el 10,5 del 21, bueno, toda esa parte es lo que, de alguna manera, nos está aclarando el decreto 1230. Bien, una cosita más como para ir cerrando este tema. Vamos a un ejemplo. ¿Cómo podemos, a partir del precio total, obtener la parte de obra y la parte de IVA? Por ejemplo, construimos un departamento con destino de vivienda. Perfecto. Sabemos que la alícuota es 10,5. Precio de venta 1 millón. Convenido entre las partes, terreno 30, obra 60. Perfecto. Tenemos el avalúo. ¿Qué nos dice? Terreno 20, obra 80. ¿Qué porcentaje que vamos a aplicar? El convenio entre las partes, pero no puede ser inferior al avalúo. Por lo tanto, el porcentaje que vamos a aplicar para obtener la base imponible es el 80%. Terreno es el 20%. Obra va a ser el 80%. El IVA es el 10,5 sobre el 80%. A ver, está esta forma y hay otra forma más de sacar el IVA que lo vamos a ver en los prácticos. Yo simplemente le traigo esta forma de obtener como para llegar al importe del terreno, de obra y de IVA, mostrándole en alguna de las formas que hay para llegar al importe. Entonces el IVA es el 10,5 sobre el 80%. Nos da 1,084. Por regla de 3 simple tenemos que el terreno representa el 18,45, la obra el 73% y el IVA es 0,07. Ahí hay un 7 de más, es 0,07 porque si no, no le va a dar nunca. Ahí tenemos las proporciones. Cuando trabaja un tipo de fórmulas, mínimamente tiene que trabajar entre 6 y 8 decimales, porque si no, en importes grandes se le va muy arriba la diferencia con la otra manera que tienen de sacar el IVA. Si a 1 millón le aplicamos cada uno de estos porcentajes, llegamos 184.500 y algo para el terreno, 738,7 para la parte de obra y 77.000 el IVA. Con lo cual tenemos el millón de pesos. Si hubiéramos recibido anticipos con anterioridad por los cuales tributamos el IVA, al momento del nacimiento del hecho imponible, que es la situación que define el inciso del artículo 5, vamos a tener que descontar sobre los 738 y los 77 lo que ya tributamos. O sea que al momento del nacimiento del hecho imponible lo que vamos a tributar va a ser 77.000 menos lo que ya tributamos con los anticipos. Si esto en el mes de diciembre y el anticipo fueron en junio, julio, bueno, lo que tributamos en junio, julio lo contamos en el mes de diciembre. Igual, quédense tranquilos porque en la parte práctica hay par de ejercicios que tienen todo el desarrollo de empresa constructora, cómo sacar todos estos porcentajes, así que lo vamos a ir viendo. En este caso trabajamos con alícuota al 10,5, tranquilamente lo pueden hacer con alícuotas al 27. Entonces, como casos especiales, vimos venta de obra por sujetos que no sean empresas constructoras, reintegran el crédito fiscal conforme al artículo 11, siempre y cuando no hubiera pasado más de 10 años. Pasa más de 10 años, no reintegra ningún crédito fiscal. ¿Qué pasa con los certificados de terreno que se dan normalmente cuando se empieza un barrio que le piden? Por ejemplo, el IPODRA le pide a la empresa constructora que compra el terreno. Bueno, obviamente el terreno no está grabado, no tiene incidencia en el IVA. No dan un anticipo financiero para acopio, para comprar materiales. Ese anticipo, ese certificado está grabado. ¿Por qué? Porque nos están pagando por adelantado algo, simplemente que no dan un importe para poder comprar, especialmente en esta época de inflación, materiales, para que no suba el costo innecesariamente. Y el certificado de obra, por sí mismo, está grabado. Bueno, terminamos la parte de empresa constructora, cambiamos rotundamente de tema, comisionista y consignatarios. Vamos a ver un poquito este tema, vamos a terminar, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con la parte comisionista y el día de mañana después vamos a seguir con el resto. Les reitero, si tienen todavía alguna duda
con respecto a lo que vimos, la pueden ir formulando y la van a ir contestando. Al igual que hicimos con la parte de empresa constructora, si bien el artículo 20 todavía no lo vieron porque es el régimen particular, todo lo que es objeto, lo que es sujeto, sí lo vieron. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso de esa parte para poder ir al artículo 20 puntualmente. En la norma legal, la parte de comisionista consignatario está definida en el artículo 20 y el artículo 60. Pero ojo, hacemos referencias a nombre, operaciones a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Si es a nombre y por cuenta de tercero, no entra en el artículo 20, entra en el artículo siguiente. Entonces, a tener en cuenta, son operaciones a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Operaciones de venta y operaciones de compra. Ventas a nombre propio por cuenta de terceros, compra a nombre propio y por cuenta de terceros. El artículo 20 define este régimen y el artículo 60 del decreto hace referencia al cómputo del crédito fiscal en función a una determinada situación que se presenta con el líquido producto. ¿Dónde nos define el objeto? Artículo 2, inciso C. Bueno, pero el artículo 2 está referido a venta. Por eso dice, a los fines de esta ley se considera venta las operaciones de comisionistas, consignatarios u otros que vendan o compran a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Otros que vendan o compran a nombre propio, pero por cuenta de terceros. ¿Cuáles son los sujetos? Los definió el inciso B del artículo 4. Son sujetos los que realizan a nombre propio, pero por cuenta de terceros, compras o ventas. El artículo 2 lo define, el artículo 4 lo define las operaciones. Bien, vamos ahora sí en particular al régimen del artículo 20. Este régimen del artículo 20 lo dividimos en dos grandes rubros: operaciones de ventas, operaciones de compras. Operaciones de ventas, que en el primer párrafo del artículo 20 dice: quienes vendan a nombre propio bienes de tercero comisionista consideran un valor de venta lo facturado a los compradores. Y ahora vamos a ver cómo considera el crédito fiscal. Le dice, consideran como valor de venta para tal operación el facturado a los compradores, conforme al artículo 10 y 11. El crédito de impuestos que como adquirente le corresponde se computará aplicando la alícuota sobre el precio neto en la parte del líquido producto. A ver, en castellano y resumiendo. Si yo vendo a nombre propio, pero por cuenta de tercero, ¿cómo determino mi débito fiscal? Facturar a los compradores. Responsable inscripto, consumidor final, exento o monotributista. ¿En qué me cambia? Que puedo ser factura A, puedo ser factura B. No me cambia más que eso. ¿Qué define la alícuota? El producto, el artículo 28. Puedo vender un producto grabado a la alícuota general, puedo vender un producto grabado a la alícuota diferencial del 10,5%. Hasta ahí, perfecto. ¿Me importa la condición del comprador? Sí, solamente para la factura O, B. Para el débito fiscal, igual vas a tener el mismo débito fiscal. Con la factura B o la factura A es exactamente lo mismo. Bien, ¿cómo computa el crédito fiscal? La alícuota por el valor neto liquidado al comitente, excepto que el comitente sea un monotributista. ¿Por qué le aclaro el artículo 60 del decreto? Uno de los requisitos del cómputo del crédito fiscal es que esté facturado, discriminado, afectado a operaciones grabadas. Facturado y discriminado. ¿Me facturan para yo computarme el crédito fiscal? No. Lo que establece esto es un régimen particular que yo, vendedor,
hago líquido producto y sobre ese líquido producto, esa liquidación, me voy a computar el crédito fiscal. Fíjese que el único requisito que establece el artículo 60 le dice: el crédito de impuestos que como adquirente les corresponde a los responsables indicados en el primer párrafo del artículo 20 de la ley, será computado en la medida que el mismo sea consignado por separado en la liquidación de aquellos que practica el comitente inscripto e integre los montos por la operación, en la medida que se indique por separado, o sea, que esté discriminado en el líquido producto. No lo discrimino en el líquido producto, no me computó el crédito fiscal. Otro tema importante: ¿qué pasa si el comitente es monotributista? No tengo derecho al cómputo del crédito fiscal. Es lo mismo que usted le compren a un monotributista, no se van a computar el crédito fiscal. En este caso, si el comitente es monotributista, no voy a tener derecho al cómputo del crédito fiscal porque no tengo la necesidad de discriminar el IVA porque es monotributista. Vamos a un ejemplo. Realizo una operación de venta. A un responsable inscrito factura 10.000 más 2.100 de IVA. Esos 2.100, ¿qué me representa? Me representa un débito fiscal, porque yo emito una factura 10.000 más IVA, 2.100, mi débito fiscal. En mi declaración jurada del mes voy a tener un débito fiscal de 2.100. Si yo estoy vendiendo un bien que es de tercero a mi nombre y yo le tengo que dar la plata al comitente, o sea, yo tengo 12.100 pesos en el bolsillo, le tengo que dar al comitente la liquidación, a través de la liquidación el importe. Le voy a dar los 12.100, le voy a dar más de 12.100 o menos de 12.100. ¿Cuánto le voy a dar? Y le voy a dar menos. ¿Por qué le voy a dar menos? Porque yo le voy a dar el importe que cobré menos la comisión que ya pacté y el IVA de esa comisión. Por lo tanto, le voy a dar 12.100 menos la comisión y el IVA. Con lo cual, si yo le voy a dar menos, cuando hago mi líquido producto, ahí tenemos que ver cómo juega la comisión. Vamos a la liquidación al comitente. Entonces, en los requisitos ya lo vimos a través del artículo 60. ¿Cómo es la liquidación? O sea, lo volví a colocar para que no nos olvidemos de quién tiene que estar discriminado. Fíjese, 10.000 el precio de venta. Descontamos la comisión en el primer párrafo del 20. ¿Por qué descontamos? Porque yo le voy a dar menos plata. 9.000 el neto, le aplicamos el IVA y sobre eso nos da 10.890. 12.100 cobré, le voy a dar 10.890. ¿Cuál es la diferencia? El IVA y la comisión. Esos 1.890 que forma parte de la comisión, la alícuota del IVA, va a ser mi crédito fiscal siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 60 del decreto. Crédito fiscal que voy a computar contra los débitos fiscales que tenga. Por eso es que el decreto 60, el artículo 60 del decreto me dice: se dará por facturado y discriminado ese IVA que se liquida por separado en esa liquidación. Si yo le estoy cobrando 12.100, le doy 10.890 a mi comitente, ¿cómo me queda mi operación? 2.100 el débito, 1.890 el crédito, saldo 210. ¿Cuánto era mi comisión? 1.000. Por el IVA, ¿cuánto nos da? Por el 21%, 210. ¿Cuánto termino pagando? ¿Cuánto termino pagando de IVA? Los 210. Fíjense que la factura de venta menos el líquido producto que me genera el crédito fiscal termina siendo los 210 que termino tributando
por la operación. Vamos a complicar un poquitito más la operación. ¿Qué pasa si en la venta nos retienen IVA? Vendemos, por la 2854 nos retienen IVA. ¿Qué se hace con esa bendita retención? Por ejemplo, vendemos por 20.000, el IVA 21% 4.200, total 24.200, nos aplica una retención de 2.100, total 22.100. No, me quedé con 22.100, más un papelito que dice que tengo un crédito de 2.100 por retenciones. En vez de cobrar los 24.200, cobré la diferencia, más mi papelito que dice, usted tiene derecho a computarse como retención, como ingreso directo, 2.100. Ahora, yo tengo que hacer la liquidación al comitente. ¿Cómo me juega esa liquidación al comitente? Por ejemplo, perdón, ahí está. 20.000 fue el precio de venta. La comisión, supongamos un 5% 1.000, me queda 19.000. El IVA es de 3.990. Total, 22.990. ¿Qué dice la resolución? Dice que la proporción de la suma retenida asignada a cada comitente, conforme al procedimiento establecido para cada uno, tendrá el carácter de impuesto ingresado para cada uno. Quiere decir que en la misma proporción, con la misma alícuota que a mí me retuvieron, yo tengo que trasladar esa retención al comitente. La retención fue del 10,5 sobre el importe neto. Yo aplico esa retención de 10,5 sobre el importe neto y le retengo al comitente. Lo que yo en definitiva voy a poder computar como retención va a ser la retención sufrida menos lo que le retengo al comitente. Sobre esa diferencia es lo que yo voy a computar conforme a lo que establece el artículo 17 de la resolución 2854. A ver, ¿cómo queda? 4.200 el débito. 3.990 es el crédito. Subtotal 210. La retención que me queda por diferencia es 2.100 menos 1.995. Saldo 105. Comisión 1.000. Por el 21%, 210. Fíjense que 1.000 por la alícuota 210 la retención, le descuento ¿cuánto? 105, que es la diferencia de lo que a mí me retuvieron y lo que yo termino trasladando al comitente. En cada caso yo les fui mostrando cómo es el débito fiscal de la venta, el crédito fiscal de la liquidación y cómo es la comisión por la alícuota, que es lo que termina en definitiva tributando. Bueno, nos está quedando comenzar con la parte de compras. Dado a la hora que es, vamos a hacer un stop aquí hasta mañana. Mañana seguimos con la parte del artículo 20, segunda parte referida a la cuestión de compras y todo el resto de los regímenes especiales que nos están faltando. Bueno, espero que la clase haya sido de provecho. Traten de sacarle todo el rédito a las clases, lean la parte de teoría, continúen y bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere, en las clases que sigan. Cuídense, nos vemos mañana en el mismo horario. Hasta mañana.